actividad profesional trabajo en sistemas y he visto monopolios como los de IBM o los de Microsoft caerse. Cuando un monopolio explota su posición dominante y obtiene ganancias, todos miran a eso y dicen, todos quieren hacer eso. Y eso también es bueno, no es malo. Yo creo que las constituciones hoy están atrasadas, ¿no? O sea, vos tendrías que tener muchas más medidas económicas en una constitución. Por ejemplo, las regulaciones sobre las monedas que emite el Estado o regulaciones sobre el endeudamiento tendrían que ser constitucionales a esta altura. Y tendrían que tener normas que protejan a la sociedad contra el actuar, podríamos decir, irresponsable de los gobiernos en materia económica, sobre todo. En Argentina tenemos la experiencia de convivir con el populismo y sabemos que tiene mil caras. Y siempre puede inventarte una cara nueva. Siempre. Guillermo Federico Rucci, 58 años, licenciado en Administración, contador público de la UBA. Un filósofo argentino, García Venturini, él hablaba de el Estado subsidiario, que el Estado a veces tenía que ser gendarme y otras veces benefactor. Podía ser benefactor y aunque debía serlo, decía, siendo un filósofo más bien de tendencia liberal. Sí, bueno, toda esa teoría, vos sabés que hay una rama del liberalismo, es el ordoliberalismo, que habla de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Y su versión económica, la economía social de mercado, era bastante más clara en ese sentido. Yo creo que cuando vos definís eso, si no lo pones bajo un modelo, por eso mis orígenes digamos, liberales son por ese camino, pero con el correr de los años me fui poniendo cada vez más exigente con ese camino. Yo digo, en nombre de eso, la socialdemocracia se ha aprovechado y ha utilizado muchos de esos conceptos. Yo creo que cuando vos definís una participación estatal en la actividad económica, tenés que tener un modelo. Tiene que ser bajo una teoría, y tiene que ser sobre límites muy claros. Entonces, yo creo que lo que quizás esa tendencia liberal, el ordoliberalismo, nunca fue muy claro en el modelo de Estado que ellos proponían. Hablar de un Estado subsidiario es un concepto que tenés que necesariamente esclarecerlo un poco, ¿no? Inclusive ellos proponían, obviamente, leyes antitrust, monopólicas, etcétera, aún para intervenir en los mercados bajo esa premisa, tenés que tener claro de qué manera lo vas a hacer y cómo lo harías, ¿no? Porque creo que a veces uno, tratando de evitar eso, hace un mal peor. Me parece que esos conceptos yo cada vez los he puesto más en duda, sinceramente. Hoy cada vez sustento menos este tema de la subsidiariedad del Estado. Creo que el Estado tiene que tener una participación en cualquier ciclo económico, pero bajo pautas clarísimas, muy estrictas, muy restrictivas. Por mi actividad profesional trabajo en sistemas y he visto monopolios como los de IBM o los de Microsoft caerse. Se fueron yendo, ¿sí? Es decir, si vos dejás el atractivo que producen las ganancias de un monopolio, son un poderoso incentivo para el progreso, en realidad. Para que alguien invente algo y dice, tenemos que librarnos de esto. No hay que entender a la economía como algo parejo. La economía es lo más parecido al clima de la Tierra. ¿Es bueno un terremoto? Un terremoto es una cosa terrible, nefasta. Termina con la vida de miles y miles de personas, pero la Tierra necesita. Hoy existe un sistema como Android porque justamente antes existió un sistema como Windows, ¿no? O sea, vos necesitas que algo sea lo suficientemente atractivo para que otras personas empiecen a pensar en cómo hacer algo mejor. Si vos anulás todas esas cosas, es como que anulás el atractivo en los mercados existe una competencia no solamente la competencia es por precio en los mismos productos, existe lo que llama una competencia por superación. Y eso es ese es el motor de la economía de mercado.
Es decir, no es que alguien invente cosas a precio más bajo, sino que alguien invente cosas que son mejores. Entonces, si vos anulás eso, le estás quitando un motor importante a una economía de mercado. Y yo te digo, ¿qué atractivo tiene fabricar cucharitas de plástico? Y probablemente la ganancia que tenga el que fabrica la cucharita de plástico es muy baja. ¿Sí? Por eso las cucharitas de plástico son iguales. Hace años. Entonces, ¿por qué? Porque a nadie le interesa hacer algo en ese rubro, porque, ¿me entendés? Entonces, si vos lo único que, si vos decís, no, digamos, el principal elemento de los mercados es la competencia, entonces, ¿qué tenés que hacer? Y dejar que esto compitan todos de la misma manera. Lo que van a hacer es que cada vez se hagan las cosas a menor precio, la gente se va a ver beneficiada, pero siempre van a tener las mismas cosas, porque nadie va a poner un peso en hacer que eso sea distinto. Entonces, cuando un monopolio explota su posición dominante y obtiene ganancias, todos miran a eso y dicen, todos quieren hacer eso. Y eso también es bueno, no es malo. Los conceptos del liberalismo, en cuanto a intervención del Estado, como decíamos nosotros, o sea, hay que tener cuidado, porque ojo, cuando intervenís el Estado, por ahí arruinás la miel, ¿no? De eso que era tan atractivo. Los libertarios dicen que es una utopía controlar al Estado y que a la larga te va a ganar. Pero eso no tiene un sustento teórico, eso es decir, esto no lo tenemos que hacer porque desconfío. No es una teoría razonable, ¿no? Uno tiene que tener un fundamento más claro, digamos, me parece. Empíricamente se ha demostrado que ha avanzado y sigue avanzando constantemente el Estado a expensas de la sociedad civil. Sí, yo creo que, bueno, en algunos casos no, en muy pocos casos, pero hay que reconocer que sí, yo diría más que el Estado, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen una dinámica propia, ¿no? Que a veces requieren cada vez más gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener en cuenta eso. Igual, yo creo que la tendencia, hoy, si vos ves el Estado en países, inclusive como Inglaterra, como Estados Unidos, el Estado en la década del 70 y lo ves ahora, yo no diría que el Estado avanzó más, ¿no? Sí diría que uno esperaría que haya retrocedido un poco más, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, ¿no? Pero por mencionar países con un poco más de normalidad que un país como la Argentina, ¿no? Donde vemos ejemplos. ¿Vos tenés algún dato de eso, Guillermo? Bueno, en Estados Unidos el Estado es muy grande, pero es muy grande por cuestiones geopolíticas, ¿sí? Terminada la guerra, digamos, terminada la Guerra Fría, eso empezó a cambiar. Pero cuando vos lo ves, les quedó una inercia a los muchachos. O sea, realmente el Estado sigue siendo muy grande, con gastos muy importantes. Entonces hay algo de verdad en eso. Lo que creo también es que, bueno, te voy a dar el caso. Un país como, por ejemplo, Dinamarca, que tenía criterios tomados de los países escandinavos, ¿no? Dinamarca es considerado un país escandinavo, digamos, ¿no? Pero bueno, fue el primero en apartarse de esas visiones, ¿no? Y fue para atrás. Fue para atrás, fue para atrás, y se fue desarmando. Es un ejemplo. Contraejemplo. Un contraejemplo, pero te diría que no es lo común, ¿no? Hay que reconocer que no es lo. Inclusive en los países escandinavos, en donde, especialmente en Suecia, ha ido abandonando sus políticas, incluso en esos países el Estado sigue teniendo una presencia importante. Hay un reflejo ahí, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría, uno no puede decir esto es malo porque tiende a aumentar, ¿no? Vos podés tener mecanismos que impidan que aumente, ¿no? Podés incluso hasta constitucionalmente limitar al Estado. Una ley que protege la libertad, por decirlo de alguna manera. Podría hablarse de eso. Yo creo que las constituciones hoy están atrasadas, ¿no? O sea, vos tendrías que tener muchas más medidas económicas en una constitución. Por ejemplo, las regulaciones sobre las monedas que emite el Estado o regulaciones sobre el endeudamiento. Tendrían que ser constitucionales a esta altura. Los países tienen unos problemas con los endeudamientos que son terribles. Y vos decís, ¿cómo puede ser
que no esté limitado eso. O sea, vos tenés que tener normas que limiten el endeudamiento de un Estado, normas claras, ¿no? Que no puedan evadirse. La inflación, recuerdo el libro de Ricardo Rojas, La inflación como delito. Con los ejemplos que ha habido en el mundo, yo creo que las constituciones se han quedado un poco atrasadas en ese sentido. ¿Sí? Sí, tendrían que tener normas que protejan a la sociedad contra el actuar, podríamos decir, irresponsable de los gobiernos, en materia económica sobre todo. Esto incluye inflación, tributos y endeudamiento. Como mínimo, tendrían que tener normas constitucionales, ¿no? Cuando vos lees nuestra Constitución, las normas tributarias son mínimas que están puestas en la Constitución. Son 4 frases. Sí. No hay mucho más, ¿no? Plantar un dique ahí ya de entrada. Totalmente. Yo creo que son constituciones nacidas en un espíritu que era estrictamente basado en la protección de las libertades individuales y hoy le podrían dar un poquito más. Estuve viendo un afiche del año pasado, creo que vos dabas una charla con otra persona y te presentaban como ex UPAU, decía Republicanos Unidos. Sí, soy vicepresidente del Partido Republicanos Unidos en Cava. ¿Y cómo ves vos la lucha y política en Cava? Contame algo de eso. Bueno, este es un momento muy particular donde hay una dispersión política importante. Yo lo que creo es que hay un realineamiento a partir del resultado de las elecciones del 2023 y ese realineamiento no termina de cristalizarse, ¿no? En todas las fuerzas políticas. ¿El efecto Milei eso? Sí, sin duda. Sin duda es el efecto Milei y hay una confusión en la clase política que es bastante, la mayoría de nuestra clase política es bastante camaleónica. Entonces, no sabe cómo asir al ciudadano argentino hoy, no sabe dónde agarrarlo, ¿no? Sabe que hay una parte del electorado que piensa de una manera y otra parte del electorado que piensa de otra, pero realmente el electorado se ha atomizado mucho y yo creo que todas las clases políticas en general están tratando de ver qué es lo que le ofrecen a la gente. Todavía no han llegado a esa discusión y están dando vuelta en aspectos de poder que para mí las elecciones pasadas demostraron que la gente es capaz de dar vuelta a algo en las urnas, ¿no? Entonces, tenés al partido peronista abierto en 70 pedazos más o menos, no saben ni para dónde ir. Tenés a todo lo que era el conglomerado de Juntos por el Cambio también, abierto en 80 pedazos. Y tenés al partido del gobierno, que todavía no es un partido. Increíblemente. Entonces es una situación política muy particular. Nosotros como Republicanos Unidos, obviamente tenemos ideas claras y queremos contribuir a la transformación de la Argentina. Así que vamos a estar haciendo todo lo posible por empujar esa transformación, por evitar que vuelva el populismo al poder, como mecánica de defensa también hacia el futuro de la Argentina, pero vemos con preocupación la tremenda dispersión que hay en la clase política, ¿no? Especialmente todo lo que no es peronismo, ¿no? Hay una dispersión muy grande, parece que hay una coincidencia alta en el camino, pero increíblemente en la parte operativa hay una dispersión muy grande. Y eso no está bueno. ¿No? Hay mucho egoísmo en el camino, no entender que tenemos que tratar de que todas las fuerzas que no somos populistas tenemos que tratar de estar lo más juntas posible, porque sabemos que si no estamos juntas, vuelven. Entonces, hay que realmente ser conscientes de eso, me parece. Ese es un concepto, creo yo, importante. Lo transitorio de los triunfos electorales, porque uno ve en las redes y en general en el discurso de las personas que tal tendencia pone el populismo murió o el liberalismo murió, y luego uno ve esas son corrientes subterráneas que de pronto se manifiestan nuevamente si las condiciones están dadas. Me parece que ahí se olvida eso de que todo es una conquista y que cualquier conquista puede perderse por definición esto, ¿no? Totalmente. Aparte, nosotros en Argentina tenemos la experiencia de convivir con el populismo y sabemos que tiene 1000 caras, y siempre puede inventarte una cara nueva, siempre.